Televidente della felice noite e benvenuti al nostro programma Boa Noite Corsao. Un placer inmenso para nosotros y a través junto con vos compartiendo una hora más de entretenimiento, de información y un contacto con nuestra historia de aquí. Ahora nos vai dedicar tiempo na historia y en el caso aquí, gente que tiene interés arriba a nuestro aspecto histórico, ta gente que se conoce más bienvenidos a de nuestra dedicación de hopi tiempo para historia de Corsao, historia de nuestra región de Caribe. Nos trabajan con nos realizan a diferentes ocasiones en conexión con historia y ave nos está recibido en los estudios dos personas que han nos un proyecto más interesante, un proyecto tiende a ver con investigación, tiende a ver con recopilación y difusión de cierto aspecto relacionado con historia, pero nuestra la gran mes explícanos de qué se trata. Ahora visitanos profesora doctora Seni Hernández Ledesma, también de Venezuela. Es una persona con hopi conocimiento ribeterreno de historia y también señora Rosario Manmana. Señora Rosario, un empresario, un comerciante radicado en Corsao ya para algún tiempo que está también donando un man para sostener el proyecto interesante aquí. De manera tan lógico, mita switch por español para nos conversar con los visitantes en llave. Muy buenas noches, bienvenidas a nuestro programa, contento de tenerlas acá con nosotros y para hablar de un tema apasionante como es la historia y este proyecto que seguro nos llena de emoción y satisfacción porque a lo largo de todos estos años que tenemos compartiendo con la comunidad de Curazao acá, siempre le hemos dado apoyo a todo lo que tenga que ver con la historia y en un proyecto que realizamos en una oportunidad, yo recuerdo las palabras de un curazoleño, también con raíces y con una conexión muy grande con Venezuela, por cierto, el señor Boy Marchena, de feliz memoria, quien en una ocasión, al finalizar una entrevista, cuando realizábamos un documental sobre la vida del almirante Luis Brión, Boy Marchena decía: un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que vive en la oscuridad. Y Curazao vive en la oscuridad. Palabras de Boy Marchena, yo Corsao, no palabras Nandimi, sí, pero a mí está completamente de acuerdo con él. Entonces, es muy agradable de verdad saber que hay gente que tiene interés en no solamente en investigar, pero llevar el mensaje, compartir el mensaje que tiene que ver con la historia de un pueblo que realmente tiene antecedentes, tiene antepasados muy ricos para investigar y para cualquier persona que de verdad le ponga interés a investigar, a leer, a compartir lo poco que hay, porque estamos de acuerdo que no hay una gran cantidad de fuentes de información sobre la historia de Curazao. Tenemos una fundación de la cual me honra formar parte, que es una fundación para la recopilación de la historia de Curazao con la meta de que algún día exista una historia, exista un libro, exista una regla, exista una historia. Y la intención con esta fundación es de justamente recabar la investigación de todas aquellas personas que a lo largo de muchos años han hecho investigaciones históricas y compaginar todo esto y llegar a una conclusión. En este caso, motivar a la gente a que se interese por la historia es un trabajo realmente loable y por eso estamos muy contentos de recibirlas hoy en nuestros estudios. Después de nuestra introducción, vamos a conocer a nuestras invitadas de hoy. Le damos la palabra a nuestra invitada que viene de visita, señora Rosario, ¿verdad? Por supuesto, claro que Doctora sí. Seni, cuéntenos un poquito de su conexión con la historia antes de entrar de lleno en el proyecto. ¿Cómo no? Bueno, pero primero quiero agradecerte, Germán, que nos hayas invitado aquí esta noche a este maravilloso programa. Buenas noches, Curazao. Gracias. Buenas noches, Corsao, sí señor. Buenas noches, Curazao. Buenas noches, Curazao. Perdón. Realmente mi vinculación con la historia nace desde que empiezo a estudiar primaria, porque me interesó muchísimo la historia. Y cuando era niña, me imaginaba la historia. Cuando era niña, yo decía, oye, esto no tiene por qué ser tan necesariamente así como es, tan rígido de fechas y de cosas y de memorizarse, sino como de un sentido común, como de un acercarse a la vida a través de la historia y recibir a partir de allí la experiencia de tantas vidas
y de tantas experiencias como las ricas experiencias que hay aquí. Nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer ahorita la ruta de Tula. Ayer, correcto, todo el día estuvimos en eso y realmente ese equipo está haciendo un trabajo maravilloso. Y conocimos a Jean Enrique, que es una mujer extraordinaria. precursora de la historia. Y además, digamos, toda esta obra de teatro que se hizo en colectivo terminó con un homenaje a Tula, cerca del mar, donde lanzábamos flores. Ese era el cierre, en donde digamos, el público que había asistido también se incorporó a la obra al final, ¿no? Yo creo que ese tipo de experiencia es muy interesante de poderlas vivir y de acercarnos a ella. Y en este caso, pues yo vengo trabajando con lo que es el teatro histórico, y presenté una ponencia en Paraguay que ya está recogida en un libro junto con las otras ponencias del CICLA, que es un seminario de identidades culturales latinoamericano que existe, donde participamos académicos de distintos países de Iberoamérica, desde Chile, México, Paraguay, Perú, en fin, Venezuela, y nos integramos anualmente a un tipo de seminario. En este caso se llamó ese seminario La Larga Marcha hacia la Libertad. La Larga Marcha hacia la Libertad recogió un conjunto de ponencias en las cuales yo hice un trabajo sobre la relación que había con el teatro histórico de la época de la independencia, porque era en esa época de la independencia. Y tomé 4 obras de teatro muy interesantes en los casos de lo que es la independencia en Chile, en México, en Venezuela y en el mismo Paraguay. Esas 4 obras van a ser, digamos, los puntos de arranque del curso que estamos proponiendo, que ha empezado ya el martes y termina el sábado a las 4 de la tarde. El horario del curso es martes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 9 y el sábado de 10 hasta las 4, donde hay un almuerzo también incluido. Y el lugar donde lo estamos haciendo es la Sociedad Bolivariana de Curazao. Qué bueno, qué bueno. Es interesante que hablemos un poco de la motivación, que muchas veces, en los tiempos, no mucho tiempo atrás, algunos años, la comunidad de Curazao se sentía más vinculada al idioma español por la influencia de los canales de televisión de Venezuela. Independientemente de todo lo que ocurrió con estos canales que prácticamente desaparecieron, la llegada de nuevas tecnologías, la llegada de la televisión por cable, la proliferación de las antenas parabólicas hizo que poco a poco la señal de la televisión venezolana se fuese apagando y lamentablemente se perdió ese contacto directo que el curazoleño tenía día a día con el idioma español. Entonces, cuando hacemos entrevistas, cuando hacemos actividades en español, mucha gente tiene la tendencia a limitarse un poco, porque muchos amigos en Curazao, siempre la frase muy graciosa y muy común es que mi español está en terapia intensiva y nos limita un poco esa conexión. Yo quisiera de verdad hacerles un llamado a nuestros amigos que estén interesados en este curso, que no se limiten, primero porque es mentira de que no hablamos español, todo el mundo lo habla, lo que pasa es que a veces nos limita un poco el quizá no hacerlo como debe ser. Pasa un poco como me pasa a mí con el inglés. Mi inglés no es el inglés por eso nunca me han visto hacer una entrevista de televisión en inglés, porque considero que no es responsable, pero yo me manejo en cualquier actividad en inglés medianamente bien. No me voy a limitar a una actividad que puede ser muy productiva para mí por la barrera del idioma. Entonces eso es importante, porque tenemos la tendencia de que las cosas que ocurren en la sociedad bolivariana son cosas en español, entonces yo no voy. Eso no es para mí, eso es para los venezolanos. Y de verdad vale la pena, porque es una actividad muy interesante. Yo tengo acá la información, sin embargo quiero que sea la profesora quien poco a poco vaya dando los detalles. Señora Rosario, involucrada en un proyecto, poco tiempo, radicada en la isla, pero con mucho interés de también contribuir como empresaria y como parte de esta comunidad. ¿Cómo se vincula la señora Rosario a este proyecto? Me vincula mi historia de vida. Soy hacedora de teatro. ¡Oh, qué bueno! Sí, además de ser empresaria. Y siempre he pensado que
cualquier actividad comercial y económica debe tener una vinculación muy responsable con la sociedad en la cual se desenvuelve. Entonces, tengo dos grandes amigas, una es Jan Enríquez y otra es Zeni Hernández, y se me ocurrió vincularlas haciendo un aporte de ganar-ganar. La Sociedad Bolivariana, de la cual formo parte, ha prestado sus instalaciones, ha prestado su apoyo, y la Fundación Tula, la Universidad Central de Venezuela, con la presencia de la doctora Zeni aquí. Entonces, para mí es un grandísimo honor servir de enlace entre estas dos culturas que están hermanadas y poder obtener un fruto que ya la doctora les remitirá a lo largo de la entrevista. Qué bueno, porque definitivamente son cosas, en primer lugar, que si nos ponemos a esperar que las cosas ocurran como deben ocurrir, nos vamos a quedar esperando, o quizá van a ocurrir cuando quizás se haya perdido mucho tiempo. A lo mejor no va a ser tarde, pero se va a perder tiempo, porque conocemos que muchas de las cosas que deben cambiar en la isla obedecen a un proceso de evolución y a un proceso de manejo político, que quizás va a tomar un tiempo. Pero estamos conscientes, y hemos hablado muchas veces, de que incluso a nivel de educación primaria, a nivel de educación secundaria, a nivel de educación superior, hay que hacer cambios. Eso no lo he dicho yo, eso lo han dicho diferentes mandatarios, políticos, estudiosos que han pasado por estos estudios y que han tenido en su oportunidad el deseo de introducir cambios que son necesarios para que no se cumpla aquello que decía Boy Marchena, de que Curazao es un pueblo que vive en la oscuridad. Tenemos que salir de esa oscuridad, y la única forma es, en primer lugar, a través de la enseñanza, de la formación. Y no estoy haciendo campaña política por un programa que hicimos hace algunos días, donde salió a relucir esa célebre frase que introdujo un ex primer ministro de formación, y se quedó solamente en deseos, en proyectos. Entonces, en la necesidad de introducir estos cambios, es importantísimo que nuestros niños, nuestros adolescentes conozcan la historia de Curazao, conozcan realmente no solamente el nombre de Tula y que fue lo que ya sabemos que fue, sino que hizo, cómo evolucionó todo este proyecto que nos llevó a donde estamos, de qué manera la evolución histórica de Curazao, esa multiculturalidad de la que hacemos gala siempre, ha influenciado la conducta de nuestra sociedad de hoy día. Hablando lo que la doctora Natasha Van der Deijs publicó en su libro, con el cual se doctoró, la memoria social de Curazao, que ha dejado cicatrices muy profundas en lo que hoy día nosotros convivimos, porque a veces somos violentos, porque a veces somos introvertidos. Todo eso tiene que ver con esos antecedentes que están insertos en esa historia, y lamentablemente, si no lo investigamos, si no ponemos a las generaciones modernas, actuales, a participar directamente en esto, no hay quien lo haga, porque lamentablemente no hay relevo, y es plausible que personas que se integran a nuestra comunidad, como en este caso la señora Rosario, y con la visita de la doctora Zeni Hernández, tengamos la oportunidad de verdad de estar sonando esa campana que tenemos que sonar a diario para levantarnos un poco de ese sueño eterno y comenzar de verdad a tomar en serio la historia de nuestro país. Lamentablemente, cuando conversamos con nuestros jóvenes y le preguntamos realmente qué fue lo que ocurrió en aquel encuentro, en aquella convivencia del almirante Brión y Simón Bolívar, lo ven como que es algo de los venezolanos, como me ocurrió. Y me voy a permitir contar una anécdota que no es la primera vez que la cuento en cámara. Una vez, como maestro de ceremonia de los actos de conmemoración del natalicio del almirante Brión en otra banda, pasó una persona supuestamente y me llamó, me silbó y me hizo una seña, y yo no lo vi porque quizás estaba concentrado en lo que yo estaba haciendo, y a los 2 días me lo consiguió y me dice: cónchale, ayer te llamé pero no me hiciste caso, yo te silbé y te saludé y te pité. Le digo: no, caramba, no te vi, quizás estaba ocupado. Sí, pero ¿dónde fue eso? Tú estabas en tu cosa ahí de los venezolanos en la Plaza Brión. Yo no estaba en ninguna cosa de ningunos venezolanos. Yo estaba en la conmemoración del natalicio de un hombre que nació en el corazón de otra banda y que fue un prócer de la historia de Curazao. Y lamentablemente, como hizo una gesta
En aquel entonces, cuando no habían líneas limítrofes de dónde empieza Colombia y dónde empieza Brasil, sino que era todo un sueño de Bolívar de crear una América, lamentablemente se enfoca como que el almirante Brión fue a ayudar por la libertad de Venezuela, y no fue así. Él fue a incorporarse a una lucha, a un proyecto que consideró interesante para la libertad de Latinoamérica. Entonces, si nosotros eso no se lo enseñamos a los niños en el colegio, eso no lo van a aprender. Y pasará como me ha pasado más de una vez, que lo hemos hecho por prueba, de ponernos con una cámara al pie de la estatua del almirante Brión y preguntarle a los jóvenes qué hizo ese hombre, y no lo saben. Entonces, eso tenemos en algún momento que aprovechar. La evolución, la tecnología, las redes sociales, todo lo que tenemos a la mano hoy día para iniciar un proceso de revolución, y valga la expresión, por favor, no estoy conectando esto con ninguna ideología política, simplemente me refiero de revolucionar, es de revolver y comenzar de verdad a tomar más en serio lo que es la historia para nuestros jóvenes. Volviendo a lo que nos ocupa esta mañana. Estamos en la noche, estamos grabando en la mañana, estamos por la noche en vuestras casas. Son 5 sesiones, doctora. Cuéntenos un poquito de cómo se van a desarrollar estas 5 sesiones de este taller de teatro histórico. La historia en escenas es el título de este taller. Es un workshop que se va a llevar a cabo. Cuéntenos un poquito. Vamos con la primera sesión. ¿Cómo no? Vamos a hablar primero globalmente de lo que significa el curso. Perfecto. Por la metodología que está implícita Perfecto. dentro del curso, ¿no? Correcto. Entonces, en el curso va dirigido, y es un poco lo que usted acaba de decir, en relación a lo que es el aprendizaje de la historia, y cómo, por ejemplo, los maestros, los profesores de historia serían capaces de hacer guiones para presentarlos en las clases y activar esas clases a través de procesos dinámicos de enseñanza-aprendizaje de la historia que no se van a olvidar y que van a estar allí presentes. Eso yo creo que es sumamente importante de considerar, porque bueno, no solamente va a esos maestros, a esos profesores, sino que va también a quienes hacen teatro, a quienes escriben teatro. La pretensión es pasar por las 5 sesiones y en la última sesión ya recoger un poco el trabajo que las personas irían haciendo de sesión en sesión. Es decir, desde la parte de lo que es la historia y el conocimiento de la historia, hasta lo que es el tema, cómo se selecciona un tema para hacer una obra de teatro, qué relación tiene que haber entre ese tema y la historia misma, cómo interviene la comunicación y los diálogos en esa obra de teatro a través de la presencia de personajes, y de personajes históricos, pero de personajes no históricos también. Es decir, porque todo eso es posible, porque todo eso es factible, porque todo eso es deseable. Correcto. Entonces, allí iríamos viendo lo que es la estructura de la obra, las partes en las cuales habría que dividir esa obra y cómo se realiza todo eso. Y en cada sesión, mientras se va implementando cada parte, el programa también lo pueden ver en Buenas noches, Noticias Curazao. En Noticias Curazao. Allí está publicado, allí también está digamos, la página para hacer las inscripciones. De manera tal de que nosotros podamos organizar el grupo, ver quiénes son, dónde están ubicados, quiénes estarían dispuestos a participar, y a partir de allí pues nosotros pudiéramos hacer el intercambio que queremos hacer. Yo pienso como usted en términos de lo que es la historia, en términos de lo que son los procesos de integración histórico. Y en este caso es muy interesante porque como confluyen estas 4 obras, estas 4 obras confluyen en América Latina en momentos entre 1808, 1810, 1811, hasta llegar a 1813, en donde se va viendo los procesos de independencia a través de las mismas piezas de teatro. Entonces, en el caso de Venezuela, por ejemplo, vamos a analizar la obra de Isaac Chocrón, que se llama Simón, en donde está tanto Simón Bolívar como Simón Rodríguez, un momento en el cual crucial, dramático en la obra de Simón Bolívar, porque es el momento en el cual él está en París, acaba de morir su esposa,
y llega el maestro. Y llega el maestro para rescatarlo, para liberarlo, para que él libere también a todos los países que liberó en ese proceso de querer construir la Gran Colombia, y que todavía existe ese deseo y ese anhelo por esa libertad y por esa convocatoria a los gobiernos y a las sociedades civiles para que nos integremos realmente hacia allá, es decir, hacia lo que es la integración latinoamericana. Qué bueno, qué bueno. Y a través de una metodología que a quien no le gusta el teatro, yo creo que a jóvenes, adultos, habrá que no le guste, pero por lo general es algo apasionante, y yo creo que a través de este trabajo son muchas las herramientas que podemos adquirir, además de contribuir a tener presente esa palabra, ese tema tan importante para cualquier nación, que es la historia. En el caso, yo sigo insistiendo, por el hecho de que he hecho muchos trabajos relacionados con la historia. Quiero decir con esto que no me estoy vanagloriando de lo que yo pueda saber o dejar de saber, simplemente que me pegó esa corriente, como cuando uno toca un cable que le pega la corriente. A mí me tocó cuando por alguna razón llegué a tener contacto con algunos capítulos. Por ejemplo, hicimos un programa muy interesante hace algunos años con relación a los 500 años del encuentro de dos mundos, como se llamó acá. Hicimos una serie de programas sobre la importancia de la llegada de los judíos a Curazao, cómo influyó la llegada de los judíos a Curazao, de qué manera el desarrollo que Curazao experimentó obedecía en aquel entonces a la presencia de una comunidad que se hizo grande y que desarrollaron grandes empresas, y que afortunadamente, pues yo pienso que hoy día dejaron no solamente un legado, sino sembraron semillas de progreso que con el tiempo fueron dando lo que hoy día tenemos. Sembraron la industria naviera, sembraron la industria de la navegación, sembraron además después esos resultados subsecuentes, la presencia de sus descendientes o de otras personas que vinieron porque ya había una comunidad judía acá. Además que hoy día tenemos, por ejemplo, la sinagoga más antigua del hemisferio. Tenemos además de esto una empresa con raíces en la comunidad judía, como el banco que quizá contribuyó al desarrollo de Curazao por muchos años. Entonces, son cosas que muchas veces nuestros jóvenes no se ponen a pensarlo porque no han tenido esas herramientas de enseñanza en su niñez y en su juventud para valorar eso. Entonces hoy día, cuando yo hablo de consecuencias y cuando yo hablo de gente por allí que siembra cizaña en cosas que lo que traen es divisiones y sentimientos adversos a lo que realmente cualquier país en evolución puede tener, entonces es porque desconocemos este tipo de cosas. Entonces, este tipo de actividades son las que nos llevan justamente a ir pasando sobre esos obstáculos y a ir cambiando esa mentalidad. Nosotros y nuestros políticos y todo el mundo habla de un mindset, en que hay que cambiar el switch de la mente. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Es cambiarlo y que apagarlo? No, es cambiarlo hacia un futuro mejor, hacia cosas nuevas. Pero ¿dónde está ese contenido? ¿Dónde está ese producto? Bueno, por eso quizá agradecemos muchísimo la intervención de la señora Rosario para apoyar este proyecto y darle la mano a una persona que viene con una intención de traer algo que nos puede servir muchísimo para desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje y además de diversión, de distracción, como diversión, como muy bien hemos dicho, a veces hace falta este tipo de actividades en la isla para que podamos tener más cosas productivas que hacer y que no solamente sean los medios electrónicos y los medios electrónicos que no tienen control, que no tienen nuestros hijos, no sabemos ni lo que ven muchas veces, los podemos supervisar en casa, pero hoy día cuando están en la calle con un teléfono, con un móvil, no sabemos qué ven, no sabemos a qué tienen acceso. Pero si les damos alternativas, creo que hay la oportunidad de rescatar. Yo sé que el comentario suena a lo mejor que la gente dirá, pero ¿quién ahorita va? ¿Cuál joven se va a hacer? Sí, porque en otros lugares lo hacen y nosotros no podemos ser una excepción. Así como nosotros no somos la excepción para una cantidad de actividades que se promueven acá, las cosas buenas también hay que abrazarlas y no ser una excepción. Vamos a cumplir con el permiso de ustedes con unos mensajes de nuestros patrocinantes y enseguida estaremos de regreso conversando con la doctora Zenia Hernández Ledesma y la señora Rosario Mamana. Tengo que aprendérmelo, Mamana. Está muy bien. Un placer.
Seguimos enseguida. Triunfo é sentimento de alegria depois de trabalhar duro. É sacrifício, disciplina e perseverança. Triunfo é para que tenha a mentalidade de que progressar e alcançar o máximo da vida. É para que dar 100% sem importar a dificuldade de cada momento. Triunfo não te discrimina. É para nós tudo que está disposto para fazer e esforço necessário. Analisar onde botar e onde você está parar. Que cultura vamos ter assim of passadem. Para realizar com importante etapa invertir tempo presente. Vamos invertir tempo, dedicação e atenção de nós mesmos. Para nós mesmos, para nossa família e para Corsau. TCI te garantia para futuro pelo brilho. Tu na de boa parte, para nós vai adiante. E assim, triunfar. Refineria Isla, o coração para a comunidade. Welcome to the World Trade Center Curaçao. We are the most complete complex in the Caribbean for businesses and events. With spaces like our beautiful gallery hall, exhibition hall, the auditorium, and the Wayaka room, all within one building. The World Trade Center Curaçao is home to dozens of smart, creative, and growing companies. Parking is not a problem. Furthermore, we are located within walking distance from fine hotels and restaurants and lovely beaches for you to spend your precious time in Curaçao. Motivo não suficiente para despedir de você querer com o serviço de agência funerária senhorial, profissionalismo e respeito. E nós continuamos com mais de nosso programa Boa Noite Corsau, hoje dedicando espaço na história a nível geral, história a nível de Corsau, pero também a taller, workshop de teatro histórico. Para tu amante de teatro, para tu amante de história, nós te ponemos riba pantalla de maneira como você chega na informação, riba teatro, workshop aqui de teatro e também de investigação, como chega na realização de uma investigação e de uma obra de teatro. No caso aqui, esta vai tomar lugar na Sociedade Bolivariana, esta Sociedade Bolivariana de Corsau. Esse man aqui, esta culmina já sabe, pero você pode ter mais informação e você pode participar e me está seguro que você vai ter tools realmente importante, riba terreno de investigação, riba terreno de teatro, pero também para poder chegar na informação histórica também. Nós chegamos bastante aqui na Auto City, em coração de Salinha, é meu choice, é meu deal, é meu auto. Até o dia 31, nós temos Summer Bonus. Recorda que o Summer Bonus tem uma quantidade de oportunidade para você ganhar. A parte de meu deal com Auto City, está dando uma tour, nós podemos seja 2.000 florim na gasolina, 2.000 florim para ajuda a cobrir seguro de auto, ou para cobrir seguro de auto, double fund miles. Tem também uma opção de minuta corda para quanto tempo, pero esse aí, hora que você chega, nós temos de venda, pero tá minuta corda, quanto quilômetro, of añan de serviço completamente grátis para o auto, a parte de lo que garantia da duna, como parte de bônus que o Auto City da duna, de Summer Bonus e campanha campeão, que nós vamos extender, estava de 5, nós laguete que o dia 31 para sobra, e êxito estava
más grande mes. La nombre también de agencia funeraria El Señorial. Está difícil de viajar para gente de papia de un servicio funerario de momento final. Algo que nos no que papia de dieta, pero esta forma parte de nuestro proceso de vida. Esta algo normal y como tal nos mester incluye-se dentro de planificación. Nuestra planea casamento, recibimiento, tu sorte fiesta, pero el momento final nos no te acorda ribaje. Como consecuencia, te viaja que esta llega de una manera inesperada y te coge nos turfo y base. O sea, si nos digo vai fazer mundo aqui tiki mais promé, nos está lá que nos família com lleno de dolor y cabeza. Para prevenirse ahí, Agencia Funeraria El Señorial tiene un plan, camina por planificar turbo costan, pague poco a poco y llega a lo que vos tienes que hacer. Para así viva más tranquilo y vos familia te queda respaldada si algo va a romper y lamentablemente un de nos tiene que va adelantar. Esa es parte de lo que Agencia Funeraria El Señorial tiene para ofrecer con más de 30 años de servicio con profesionalismo y respeto. Y no nombre también de Sambil, pasó tu hora, está un buen hora para el de Sambil. Serán y no está en la sección Banchil de Sambil, viaja aquí a Trove con Zulaika y no está papeando de lo que está tomando lugar en Teresimán aquí. Zulaika feria de arte, está comenzando a llamarse, pero aparte de feria de arte, de cual no se va a conversar un chiste aquí a Trove, pero es sala aquí, contanos un tiki de exposición de Merle Trappenberg. Ok, essa aqui está uma sala de um artesano local, qual está a senhora Merle Trappenberg. Caminhamos por mira diferente arte de pintura que a senhora aqui está assim. O pibiabo está aí que na Corsol nos nota duna o valor agregado na tipo de arte não assim aqui. Anto tem quadro esse Sambil que está mais que um shopping mall, tá brinda a oportunidade também para nos por passar e desfrutar de diferente arte não que nos gente na local também tem. Correcto. A Trove me quiere ratificar la invitación para sobra. Esta es una oportunidad única de nos Sambil, que nos visita cada día, que me nota un costo, pero tengo que programar, va a comprar un ticket, va a hacer una planificación. Es una exposición chiquito, sí, es una exposición chiquito, adecuada para lo que Sambil por ofrecer en un de sus salas, pero es un appetizer de lo que nos apapia durante diferentes programas. Ahora con nuestra apapia de cultura, nos tengo que familiarizar un tiki más con cierto aspecto de vida que quizás no está negligenciando un tiki, no se va a un museo, ahora que no se vaya a fo, ahora que no se va a vacancia. Well, aquí nos tengo la oportunidad de un museo chiquito, tiene otra sala, just delante aquí, que según mí está más tanto de escultura, pero ese no está aquí mañana, pero en todo caso tiene una oportunidad Zulaika de qué hora para qué hora esa aquí está abriendo también. Essa aqui está abrindo interdía, dus no horário não que nos molda abrir, botar aí essa aqui também está abrir. Great. Entonces exposición que está comienza a ver o ela comienza a acabar, pero esta quédate otro mañana, ¿no? Esta queda até o dia 30, dus até o dia webs 30 de agosto, botem oportunidade de passar e desfrutar de aire cômodo, fresco, por passa e mira turnos artesano nang iture artefacto nang bonita kunang ideia nang estupendo para por desfrutar de Tengo oportunidad para comprar artesanía también. Correctamente. No momento aí como passa que gusta algo, claro que tem oportunidade para por comprar, sim. Você passa desfrutar e goza de uma bonita feria de artesania que nos lo vai ter. Tremendo. Y además de eso, vos tenés oportunidad de gozar de entero mundo de oportunidad que tiene en Sambil, turnos local comerciales, food court y toda actividad que siempre Sambil está suave para nos tener cosas interesantes para compartir. Onda más aquí en Sambil. Y nos está back conversando con nuestro invitado en llave, señora Rosario Mamana, y también profesora doctora Senia Hernández Ledesma, que es un que va a desarrollar el taller, el workshop de teatro histórico, la historia en escenas. Doctora, una pregunta. ¿Este taller va dirigido más o menos para gente de qué edad?
Bueno, realmente no hay una edad en específico. Pueden ser jóvenes que estén interesados, por ejemplo, porque sean actores o porque estén interesados en escribir y de repente no saben cómo hacerlo. Correcto. Pero en el fondo de ellos, por ejemplo, existe la necesidad de expresarse y necesitan saber cómo hacerlo. Esa parte yo creo que es bien importante. Entonces, hasta las personas mayores ya con una experiencia sobre la vida, que además quieren transmitirla también y quieren ver cómo transmitirla y quieren ver qué personajes pueden asumir, hasta investigadores, por ejemplo, de teatro o investigadores de historia, que sean historiadores y que quieran combinar este cruce entre dos, digamos, áreas del conocimiento que son fundamentales y que se complementan. Entonces yo no diría que habría límites de edad, todo lo contrario. Yo diría que sería muy enriquecedor que tuviéramos un público mixto de múltiples edades, donde hubiese desde maestros hasta profesores, intelectuales, las personas, por supuesto, desde la sociedad bolivariana que van a estar presentes también y que nos están apoyando mucho y que de verdad que les agradezco, como a todos los otros organizadores, a Rosario, que ha sido realmente la punta de lanza de nuestro trabajo y es un trabajo de hormiguita que viene haciendo. Entonces yo no diría que tendría un término de edad, ni mucho menos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La pregunta era, ya la doctora contestó la segunda parte de mi pregunta, pero la voy a ratificar para quizás identificar un poco más el target al que le queremos llegar. Ya hablamos de las edades, pero en todo caso, aunque ya la doctora describió una parte, aquellas personas que quizás nosotros quisiéramos envolver, ya usted mencionó algunas de ellas, pero gente que, por ejemplo, ni siquiera se imaginó nunca que iba a participar en un taller de este tipo, porque yo me estoy imaginando en este momento una persona que fabrica instrumentos, no la voy a mencionar porque no va a comprometer a nadie, pero quiero decir, pero yo sé que es una persona que fabrica instrumentos y que siempre de alguna manera su arte manual ha estado conectado con elementos de nuestra historia. Sería increíble para una persona como esa, que quizá nunca se imaginó que este taller estaba diseñado quizá para ella. Pero en este caso, ¿a quién podríamos invitar que no sea de ese grupo de personas que tradicionalmente van a un curso de este tipo? Ajá. ¿Dentro de qué gama de nuestra comunidad en general? Okay. Gente que quizá, por ejemplo, un cantante, ¿por qué no? Un poeta, un cantante, un pintor. Un pintor. Un técnico en sonidos. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, que también necesita tener como que, no, o sea, porque es un trabajo completo, pues, ¿no? Correcto, es decir, correcto. Para lo cual necesita inmiscuirse en todas las áreas que impliquen trabajar con el teatro. Correcto. ¿Verdad? Entonces, yo diría que sí, que va dirigido a nuestros jóvenes que comienzan a trabajar con luces. Exacto, por ejemplo. Iluminar también. una obra de teatro. Y personas que ya tengan experiencia en teatro también sería muy interesante, porque aportarían al taller, y como es práctico, también queremos que el público participe. Correcto. Qué interesante, y de verdad vale la pena que no dejen pasar esta oportunidad. Es oportunidad de oro, que es Nanku manera, doctor Zeni Hernández. Nos encantaría que usted estuviera también. Yo voy a hacer todo el esfuerzo del mundo, porque créame que me interesa muchísimo. Perdón. El detalle es que tenemos un proyecto en proceso que ya está programado, no sé si me lo va a permitir, pero yo voy a ver qué puedo hacer, pero me interesa muchísimo. ¿Cómo no? De verdad que sí. Shonan, vale la pena, y si vos no sabe precis de qué manera he ayudado por contribuir como formación más en profundidad, Kiko, como por 30 para sobra, vale la pena para nos haya tour e información que está contenido, meeting aquí en contenido de curso, y está sumamente valioso de workshop, vale la pena para que puedan participar, en verdad que sí. Señora Rosario, antes de despedirnos, yo pienso que la gente de avanzada, la gente que tiene ese deseo de participar y de contribuir, yo creo que otra vez volvemos a caer en eso de la multiculturalidad me citaba la señora Rosario una frase
nuestra alma mater de Venezuela, nuestra Universidad Central de Venezuela, es cariñosamente llamada la casa que vence las sombras. Y casualmente vencer las sombras, y si le buscamos otro, a veces el español se me olvida, otro nombre, que es crear luz, buscar la luz, vencer las sombras, eso tiene mucho que ver con lo que nuestro amigo Boy Marchena decía, que un pueblo que vive sin conocer su historia es un pueblo que vive en la oscuridad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros aportemos al nivel de conocimientos. Gran parte de lo que es mi paquete, mi macuto de conocimientos, de mi patrimonio intelectual, se lo debo a mi trabajo más que a la escuela, más que a la formación, más que a la universidad. Se lo debo a lo que he aprendido en este día a día, como hoy, en esta conversación, así entrevistado a lo largo de mi vida. No solamente en pantalla, sino cuando lo hacía detrás de pantalla, detrás de cámara para crear programas. Crear ese contenido me llevó a mí a vivir experiencias maravillosas que forman parte de lo que yo hoy día puedo decir que sé, que aprendí y que cada día se vence, porque cada día todo lo que tenemos está caducado. Todo lo que no sabe mañana está caducado. Que menos 5 queda mantener el flujo de conocimiento más mes. Pero quizás están con pensa que cosa que no te panan, tu una oportunidad de oro para lo que el workshop aquí te va a dar. Entonces, den mensaje como quiera duna taku justamente en multiculturalidad aquí está 13 que nos está abre portan en nuevo de cosas que quizás no se papi de nos North Sea Jazz Festival, great. Pero recuerda que el North Sea Jazz Festival está exitoso, pasó una combinación de esfuerzo de un empresario local con su team, de un aporte que viene, o un aporte visa logístico, técnico, intelectual que viene de Holanda, de Moyo Production que viene complementar cosas, y artistas que vienen de diferentes partes del mundo, nos gente local que da el apoyo, nos media, nos pueblo, y tú eres visitante que viene ya fuera. Entonces, esa es una multiculturalidad, una salada de gente que está haciendo un cosa exitoso. Entonces, no sé cómo stop de pensa que essa aqui de allá, essa aqui de Jack, essa aqui sim, a mim tá autêntico, a vos não tá autêntico, a mim tá... E coisa aí, a caducar acaba. História apone, cultura e pensamento, né? Hoje em dia, não está válido mais. E menos que sale fora de tema, pues está interesante, pero menos que sale fora de tema. Señora Rosario, ¿qué llamado tiene usted para nuestros empresarios? A mí me gustaría que usted le enviara un mensaje a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, sobre todo inmigrantes, los que venimos de fuera a hacer vida acá en Curazao y a participar y a cumplir un poco con esas carencias que hay en la isla. A mis amigos y compañeros empresarios que vienen de cualquier parte del mundo y a los locales también, les pido que dejen la timidez, que le den la mano a actividades que promuevan el engrandecimiento del pueblo, porque con él crecemos todos. Si estamos mancomunados, la fuerza será invencible. Claro que sí. Entonces, quiero hacer un inciso para aclarar que también tendremos a disposición un traductor en papiamento, bueno. Porque ese es uno de los impedimentos que algunos jóvenes piensan que pueden tener. Qué bueno, qué Entonces, bueno, qué hemos bueno. pensado en eso. Subsanada digamos el obstáculo que yo presumía que pudiese haber, que lo mencioné en el segmento anterior, pues va a haber un traductor, persona en que pensa que quizás es barrera de idioma por un obstáculo, está solucionado, pues solo va a tener un talk, lo va a tener un traductor que no te va a tener problema ahorita. Les deseo muchísimo éxito y les doy las gracias a nombre del pueblo de Curazao por tan bonita iniciativa y por tener ese espíritu de seguir contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de estar aquí en este programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por haber escogido nuestro programa como uno de los vehículos de difusión de este proyecto tan bonito. Y yo quiero dejar para final de nuestro programa un reportaje con nos de nuestro director, señor Hugo Luyentay, que a Telecorsau está anunciando con orgullo una alianza más importante, que nos está sigue trascender frontera, nos está sigue amplia
el universo de comunicación, ya aquí para ya paqui, y hoy en día Telecurazao está anunciando con orgullo, que a base de logro aquí, nos está en contacto con Inter Latinoamérica. Nos está la ahí como cierre de nuestro programa llave y un feliz noche para vosotros. Telecurazao orgullosamente anuncia su afiliación a European News Exchange INEX y también a Alianza Informativo Latinoamericano AIL como Promet Televisión de Caribe. We would like to welcome you to the INEX family. We're looking forward to using your amazing content, but we're also looking forward for you to use our amazing content with more than 30,000 stories and 2,500 live feeds per year. We're also looking forward that you work with big names from our partner group like CBS from US, Sky News, and RTL4 Netherlands. Telecurazao, welcome to the INEX family. After 1 year of conversation and collaboration from INEX and Curaçao, we're pleased to welcome Curaçao finally as a member of INEX family, in which we count up to now 57 stations from all around the world, from Australia, Japan, Europe, Middle East, Latin America, and North America. And now with Curaçao, we have our first non-Spanish speaking island on the Caribbean. A partir de ahora, toda la audiencia de Telecurazao en la isla podrá acceder a información de más de 20 canales en toda Latinoamérica, gracias a que Telecurazao ha tomado la decisión de unirse a la Alianza Informativa Latinoamericana, que le permitirá a toda la audiencia tener la información veraz y oportuna de todo lo que está sucediendo en el continente y en el Caribe. INEX é uma associação a nível mundial de top planta comercial de televisão e a começou em 1993 como uma iniciativa de RTL de Holanda e Bélgica, também M6 de França e CTL de Luxemburgo. Em 1996, INEX expandiu com CBS, Sky News, VTM de Bélgica e TBS de Japão. Por esse momento aí, INEX cresce e tem agora mais de 75 membros de mais de 60 países. Agora, INEX adjoin com a Aliança Informativa Latino-Americana AIL, com uma iniciativa de Caracol de Colômbia, que conta com a afiliação de mais de 22 países, de tanto Norte, Sul como Latinoamérica. Telecurazao é simang aqui a introduzir tanto INEX como AIL na CBU, com a Caribbean Broadcasting Union, de maneira que a aliança está expandir também nas demais islas do Caribe. Com a afiliação aqui, Curaçao ahora está conectada con el mundo internacional para intercambiar noticias. Y desde los estudios de Latina queremos dar la bienvenida a Telecurazao como nuevo miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana. Desde Perú les estaremos informando todo lo que ocurre en nuestro país por la señal de Telecurazao. Yo soy María Lucía Fernández y desde los estudios de Caracol Televisión en Colombia queremos darle la bienvenida a Telecurazao como nuevo miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana. Desde Coavisa, en Ecuador, queremos dar la bienvenida a Telecurazao. Les estaremos informando acerca de los hechos más importantes de nuestro continente. Desde Coavisa les decimos bienvenidos a esta alianza informativa, unidos por la noticia. La Alianza Informativa Latinoamericana quiere dar la bienvenida a Telecurazao desde México. TV Azteca les estará informando oportunamente para que sus audiencias tengan de primera mano la información más importante de nuestro país. Desde TV Azteca Guatemala queremos dar la bienvenida a Telecurazao. Les estaremos informando acerca de los hechos más importantes del país de la eterna primavera. Bienvenidos a esta alianza informativa, unidos por la noticia. Desde Chile, Ahora Noticias, queremos dar la bienvenida a Telecurazao. Los estaremos informando acerca de los hechos más importantes de nuestro continente. Bienvenidos entonces a esta alianza informativa, unidos por la noticia. Desde Noticias SIN en República Dominicana queremos dar la bienvenida a Telecurazao. Les estaremos informando acerca de los hechos más importantes en nuestro continente. Bienvenidos a esta alianza informativa, unidos por la noticia. La Alianza Informativa Latinoamericana quiere dar la bienvenida a Telecurazao. Desde Telepaís, Unitel Bolivia, estaremos informando oportunamente para que sus audiencias tengan de primera mano la información más importante de nuestro país. Desde Venevisión en Caracas, Venezuela, queremos darle la bienvenida a nuestros amigos de Telecurazao. Como parte de esta alianza informativa latinoamericana, estaremos conectados para llevarles de primera mano las informaciones más destacadas de nuestro país.
Desde Telenoticias en Costa Rica queremos darle la bienvenida a Tele Curazao. Desde aquí le estaremos informando acerca de los hechos más importantes de nuestro continente. Bienvenidos a la Alianza Informativa Latinoamericana, unidos por la noticia. Essa significa que a parte de receber notícias fora do país no mundo, Kosovo agora por compartir sua notícia com o mundo completo. Desarrollo en Noticias Caracol. En la isla de San Martín se encuentra el periodista Injomar Skop de nuestro canal aliado Telecurazao, quien nos envió un reporte de las operaciones de rescate de cientos de turistas atrapados a la espera de que sus gobiernos los ayuden a salir de este lugar en el que un 40% de las edificaciones fueron afectadas. Las autoridades de Curazao investigan si los cadáveres de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres que aparecieron en sus costas, son venezolanos indocumentados que iban a bordo de una embarcación que naufragó. El periodista Injomar Skop de nuestro canal aliado Telecurazao tiene los detalles. Desde San Martín, Injomar Skop para Noticias Caracol. Desde Curazao, Injomar Skop para Noticias Caracol. Notícia da notícia. E hasta agora é notícia, está menos positivo e com a notícia que o mundo mestersadige, nós por manejar essa aqui de uma maneira responsável e minimalizar mais tanto possível dano na bom número de Kosovo. Danke na oficina de turismo de Kosovo, que agora o mundo completo por hanhasar de coisa grande e positivo que todo mundo lugar na Kosovo. Para Telenotícia, a mim Hugo Livienday.